Bien, vamos a continuar con nuestra sección 3 que trata de la gestión de la evaluación. Y vamos a retomar el documento 5 que habla acerca de las orientaciones a directivos docentes y docentes. En este documento se establece que la evaluación tiene 3 funciones específicas. La primera es verificar que lo que se está proponiendo fortalece y motiva al aprendizaje continuo. La segunda es que permite a los estudiantes el reconocimiento de sus aprendizajes, fortalezas, debilidades, desaciertos, etc. Esta función, digamos que está relacionada con las guías de aprendizaje. ¿En qué sentido? En el sentido en que nosotros proponemos un espacio para que el estudiante haga un proceso de autoevaluación y metacognición acerca del proceso que está desarrollando. Es decir, allí en ese espacio, en nuestra guía de aprendizaje, lo que se busca es que el estudiante exprese cómo se siente, cuáles fueron sus aciertos, sus desaciertos, cómo están aprendiendo, qué se les facilita más, qué se les facilita menos. Entonces es como permitir ese proceso de indagación en la que ellos nos digan también cómo están llevando ese proceso de aprendizaje. Y pues también nos fortalece esa gestión de las personas en el sentido que estaríamos estableciendo allí un diálogo bidireccional. La tercera función del seguimiento de los aprendizajes es posibilitar a los estudiantes para mejorar, avanzar, corregir, ampliar sus conocimientos y proyectar nuevas posibilidades. Es decir, que aquí la evaluación lo que busca es que el estudiante pueda hacer ese avance. En vez de bloquear como ese proceso de aprendizaje, es como ampliarlo, proyectarlo y direccionarlo para que pueda avanzar. Bien, aquí quiero presentarles 2 ejemplos o 2 modelos de evaluación formativa. Ambos modelos pertenecen a los materiales del programa Todos Aprender, entre textos y material PREST. Estos modelos nos pueden ayudar bastante como a crear una evaluación formativa en nuestras guías de aprendizaje. Como les dije anteriormente, es una propuesta que puede llegar a enriquecer lo que ya hemos elaborado, lo que ya hemos diseñado. Bien, entonces vamos a iniciar con el modelo que propone el material entre textos. Entre textos nos relaciona, o relaciona más bien, 2 referentes de calidad que son los estándares básicos de competencia para el lenguaje y los derechos básicos de aprendizaje. Entonces, en este caso, en este plan de formación, nos dice que se va a trabajar la producción textual con algunos subprocesos. De estos 2 referentes de calidad se establecen unas evidencias de aprendizaje que a su vez se convierten en desempeños de aprendizaje. Entonces tenemos un desempeño básico, un desempeño alto, un desempeño superior. Cada desempeño tiene unas evidencias de aprendizaje que son demostrables a través de lo que el estudiante demuestra hacer en la guía de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, aquí dice evalúan lo aprendido durante el periodo a través de una actividad de escritura, un cuento. Ese es el desempeño básico, eso es lo que el niño alcanza a hacer y tengo evidencia de que lo alcanza a hacer. Posteriormente, en el desempeño alto, tenemos que el estudiante relaciona oralmente o por escrito algún tema o aspecto del texto con sus experiencias o conocimientos previos. Entonces, esta evidencia se relaciona con la evidencia del desempeño básico, pero lo que hace es decirnos que el estudiante va más allá, tiene un aprendizaje un poco más profundo al respecto de lo que es la actividad escritora. Y aquí en desempeño superior nos dice que el estudiante escribe 1 o más párrafos para
para narrar un evento imaginado. Entonces digamos que aquí ya el estudiante logra hacer un proceso de escritura más sólido y por eso es que tiene ya un desempeño superior, es decir, que con ese conocimiento acerca de que, por ejemplo, si se trabajó que es un cuento, entonces con todos esos elementos que yo le di como docente, el estudiante ya logra escribir algunos párrafos para narrar un evento imaginado. Aquí ya el estudiante está llegando a una aplicabilidad de los elementos que yo le di. Entonces, este material entre textos nos propone como unos niveles de aprendizaje que contienen a su vez evidencias de aprendizaje, y en cada desempeño pues va a demostrarse o va a definirse una evidencia que es cada vez más consolidada y más profunda. De eso se trata la evaluación en este modelo de entre textos. Adicionalmente, entre textos nos presenta un momento de transferencia, que aquí en esta transferencia es en la que podemos indagar acerca de esos procesos de autoevaluación y metacognición que pueden hacer nuestros estudiantes. Entonces toda la propuesta anterior nos habla o gira en torno a un texto que se llama Las medias de los flamencos. Entonces allí nos dicen, por ejemplo, comprendieron mejor el texto Las medias de los flamencos. ¿Por qué? Entonces hubo algo que se hizo con ese texto y se indaga si eso que se hizo, eso que se realizó, permitió que ellos entendieran mejor ese texto. Reconocieron las características de los personajes del cuento, cuál es el personaje del cuento que más les gustó, por qué combinaciones de letras aprendieron, qué palabras pueden escribir con esas combinaciones. Entonces, como les decía, esta es una de las formas en que se puede indagar acerca de los procesos metacognitivos que los estudiantes han realizado. Listos. Ahora vamos a revisar la propuesta o el modelo que presenta el material PREST. Para esto vamos a recordar algunas etapas que tiene las secuencias didácticas pues, que plantea el material. No vamos a profundizar aquí porque va a haber un momento en el que vamos a hablar del material PREST como tal. Simplemente vamos a hacer como un recuerdo. En este instante vamos a hacer un recordatorio. Entonces, las secuencias didácticas del material PREST contienen 4 etapas. La primera es una etapa de comprensión y básicamente allí lo que se hace es que se comprende la situación problema. Luego tenemos aquí una etapa de descontextualización y recordemos que allí como que tomamos distancia de la situación problema y realizamos unos centros de aprendizaje que a su vez nos van a brindar herramientas y elementos matemáticos y procedimentales para poder más adelante resolver el problema. Posteriormente tenemos la etapa de la resolución del problema, que ya pues habiendo adquirido algunas herramientas, pues entonces ya podemos resolver esa situación problema inicial. Y finalmente tenemos aquí una etapa de reflexión. Entonces esa etapa de reflexión es la etapa de metacognición en la que los estudiantes como que se devuelven en el proceso que han hecho y establecen vínculos entre los aprendizajes, la resolución del problema principal y la identificación de las dificultades que tuvieron en todo ese proceso. Listo, ya conociendo como esas etapas, vamos ahora a ir a la rejilla de la evaluación, no sin antes mencionar que el material PREST en este modelo también se tienen en cuenta los referentes que son los derechos básicos de aprendizaje y se establecen unos objetivos de aprendizaje relacionados a los estándares básicos de competencia, que son estos de aquí, que les voy
que les voy a señalar. Estos de aquí están asociados a los estándares básicos de competencia. Bien, vamos ahora a observar la rejilla de evaluación. Entonces, aquí en esta rejilla de evaluación tenemos dos de las etapas que se plantearon anteriormente. Entonces, tenemos la etapa de comprensión. Entonces, en la etapa de comprensión encontramos que aquí también se establecen unas evidencias de aprendizaje. Entonces, en este caso, en comprensión tenemos a ver cómo funciona aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 evidencias de aprendizaje. Entonces, nos dicen que el estudiante debe evidenciar que aprendió o que comprendió la situación problema si se dieron esas 7 situaciones o esas 7 evidencias de aprendizaje. Entonces nos vamos a remitir aquí a la escala que nos proponen. Tenemos una escala nivel A, nivel B, nivel C, nivel D y nivel E. Supongamos que nuestro estudiante logró tener logró evidenciar los 7 aprendizajes que nos dicen acá. Entonces, si él logró tener esas 7 evidencias, entonces yo le voy a marcar aquí en el nivel A. El nivel A, porque tiene en cuenta todos los elementos del enunciado y aplica todos los conceptos matemáticos. Él hace eso si ha cumplido con las 7 evidencias. Este 7 que está aquí abajito, acá, corresponde a las 7 evidencias que están en el recuadro de comprensión, en este recuadro que está aquí. En ese caso, nuestro estudiante entonces tiene 40 puntos inicialmente. Ahora vamos a ir a la siguiente etapa, que es la movilización de conceptos, que es esta que está acá. La movilización de conceptos. De conceptos y procesos. Entonces es como el estudiante logró movilizar esos conceptos y procesos para la resolución del problema. Entonces aquí tenemos que se establecen también unas evidencias de aprendizaje que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí ya no son 7 evidencias sino 6. Perdón. Vamos a revisar. Yo entonces puedo decir que el estudiante recurre a todos los conceptos y procesos matemáticos requeridos porque ha demostrado tener las 6 evidencias de aprendizaje. Entonces en ese caso yo le marco el nivel A. Pero por ejemplo si el estudiante solamente me demuestra 5 evidencias, entonces yo no le voy a marcar A sino B, porque tiene solamente 5 evidencias. Pero digamos que el estudiante no logró sino demostrarme 4 evidencias, entonces en ese caso yo le marco el nivel C y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, mi estudiante en este caso me demostró 5 evidencias, yo le marco nivel B, quiere decir que tiene 32 puntos. A ver, lo marcamos acá. Bueno, tiene 32 puntos. Bien. Ahora vamos a revisar la última parte de la rejilla que dice explicitación de los elementos de su solución oral y escrita. Esta es simplemente una rejilla que no tiene como tantas evidencias de aprendizaje,
sino que cada enunciado de los que están aquí ya constituye una evidencia como tal. Entonces, por ejemplo, dice que el estudiante muestra evidencias apropiadas y claras de su procedimiento, es decir, que logra explicar de manera oral o escrita los procedimientos que realiza para resolver el problema. Entonces, digamos que mi estudiante también aquí sacó 20. Yo le voy a marcar el nivel A. Entonces, vamos a ir cerrando. Entonces, aquí, por ejemplo, yo quiero darle también, aparte de una evaluación formativa, también una evaluación sumativa. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es que, por ejemplo, mi estudiante aquí me marcó 4 en el nivel, en todas las 3 etapas obtuvo el nivel A. Entonces vamos a hacer una sumatoria. Acá en el nivel A tiene 40 puntos, en el nivel tiene 40, entonces 40 más 40 me da 80 y finalmente tiene aquí un nivel 20, un puntaje de 20. Entonces teníamos 80 más 20 me da 100, me da un puntaje de 100. Entonces esta rúbrica me permite hacer dos tipos de evaluación, una evaluación formativa, cualitativa, en la que puedo definir qué logra hacer el estudiante y qué todavía no logra hacer, pero también me permite hacer una definición de evaluación sumativa, ya como tal una evaluación cuantitativa de cómo está el desempeño del estudiante, por así decirlo. Bien. Pues ese fue el modelo que propone el material PREST. Ya para ir cerrando, entonces les recomiendo que pues tener en cuenta esos propósitos de la evaluación en estos momentos pues de dificultad en la que nos encontramos. Mirar pues digamos que considerar el potencial del material del programa Todos Aprender para su aplicación, su implementación, o también para retomar de allí algunas estrategias didácticas y recordar pues también hacer un acompañamiento pertinente a través del diálogo, a través de esa comunicación y de esos procesos de autoevaluación y metacognición que les propongamos a nuestros estudiantes. Listos. Y ya para finalizar, profes, los invito a retomar el conversatorio. Vamos a ir a la última sección de preguntas que están allí en la participación de conversatorio. Tenemos dos preguntas allí. ¿De qué manera la evaluación puede aportar al mejoramiento de los procesos de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes en un escenario de trabajo académico en casa? ¿Y qué mecanismos o dinámicas pueden generarse o se han generado que posibiliten la realimentación a los estudiantes sobre el trabajo académico desarrollado en casa? Los invito a que por favor resolvamos estas preguntas en el documento personal. Y bueno, les agradezco mucho su participación en este taller, su disposición y su trabajo. Muchas gracias, que tengan un excelente día.